En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido. Un libro eterno y cambiante y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Bienvenidos a Bibliófilos, un refugio para los lectores que nos contienen y nos expande. Y en el día de hoy, aquí con mi gran amigo y gran compañero Fede Marcel, vamos a tener un programa especial. Hoy vamos a hablar de ese gran conjunto de personas que tienen la enorme posibilidad de elegir una segunda vida, de nacer 2 veces. Porque este grupo de personas nace cuando viene al mundo y vuelve a nacer cuando lee. Hoy vamos a hablar de lectura, lectores y libros. Y para eso le voy a dar el paso a mi gran compañero para que se explaye al respecto. Bienvenido, Fede. Gracias, José. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Gran intro. Vamos a estar hablando, como bien decías vos, acerca del camino del lector. Es una figura, primero que somos, ¿no? Lectores. Aquellos, en un espacio como este, se llama Bibliófilos, aquellos que nos dedicamos un poco a la promoción de la literatura, creo que nos define, posiblemente, en su totalidad, la figura del lector. Yo cuando me pienso primero lector, después las otras categorías, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Pero primero es un hecho profundamente trascendental en mi vida, como seguramente también en la tuya y en la de aquellos que consumen estos podcasts que hacemos. Esta posibilidad que la lectura nos brinda, que bien decías vos, ¿viste? De calzarse diferentes pieles, vivir diferentes vidas, de sumergirse y perderse en las ficciones. Que tiene algo de adictivo, ¿no? Una vez que parece que hay algo ahí que yo no sé bien qué es lo que nos tracciona. ¿Vos tenés reconocido eso en un punto? ¿Cuál fue la fascinación que la literatura ejerció en vos? A mí me da lo que es cierto, es algo como súper difícil de definir qué es lo que te pasa con la lectura. Pero creo yo que lo que más se acerca es esta sensación que tiene de perderse para encontrarse, ¿no? Ajá. Porque viste que te pasa a veces con la sociedad que te, como algo peyorativo, que uno dice que uno lee para evadirse, ¿no? ¿Hay una lectura posible con respecto a eso? Entonces, sí, hay una cuestión de pérdida, ¿no? Porque uno se lee, pero es como yo te digo, es un perderte, pero para encontrar algo con el cual volvés a este plano y podés reivindicarte de una manera. Hay aprendizajes, hay enseñanzas, hay una lectura crítica de la realidad, que venimos hablando siempre nosotros, que los diferentes géneros te enseñan a pensar la realidad críticamente. Por eso yo te digo, a mí lo que me pasa con la literatura es eso. ¿Te pasó siempre eso? Sí, total. Ese fue el primer viaje, digamos. Cuando eras pequeño, en algún momento te cruzaste con un libro y no volviste a salir. Exacto, o sea, yo siempre tenía como un agobio, ¿no? de lo que era la vida, y yo en la lectura encontraba la calma que no encontraba en la realidad, y me sigue pasando. Ajá. Para mí los libros son como objetos transicionales. A mí me pasa que yo no estoy leyendo y yo toco un libro y yo ya me siento mejor.
Claro, hay un depósito de tranquilidad, digamos. Tal ¿no? cual, y cuando leo, por supuesto. Pero también a los escritores les debe pasar que escriben y cuando escriben no entienden, ¿no? Es como que necesitan escribir para comprender. Ajá. Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero con la lectura. O sea, yo necesito leer porque las cosas las comprendo mejor. O sea, vos me podés explicar algo sobre un tema, pero yo necesito leerlo para entenderlo mejor. Claro. O por ejemplo, los textos, las clases de historia, perfecto. Pero no, yo necesito o un libro o la palabra escrita. O una buena oradora. Claro. ¿No? Que me esté reinterpretando críticamente el contenido. Con gran formación literaria, claro. ¿No? Porque... ¿Y cuándo te tenés como reconocido el hecho de cuándo te autopercibiste lector por primera vez, así, lector crítico, lector autónomo? Un lector, digamos, que ya no necesitaba el acompañamiento ni de docentes, ni de adultos. Ese pequeño José, ¿en qué momento se vuelve lector autónomo? ¿Tenés registrado ese momento? A mí me pasó 2 veces. Yo hago el pasaje de lo que es la LIG, ¿no? La literatura infanto-juvenil, a lo que yo digo la literatura adulta, con un libro que muchos consideran LIG, literatura infanto-juvenil, pero para mí no lo es, que es Rosaura a las 10, de Marco de Nevi. Gran texto de Nevi. Yo lo adoro. Obviamente a mí me lo habían dado dentro de la currícula del colegio, yo debería tener 12, 13 años, pero cuando yo leí ese libro, yo sentí que ahí estaba pasando otra cosa, porque ahí entendí el compromiso del lector. Ahí por primera vez yo sentí que separaba el mundo. Y yo paré el mundo para leer también. Como yo no quiero hacer otra cosa que claro. Esto. Es un acto de voluntad. Exacto. ¿No? O sea, vos optaste, no por obligación, no por demanda, no por cumplimiento de una tarea, exacto. Sino por voluntad propia, porque estabas sumergido, digamos, en la historia. Y hubo algo en esa historia que es magnífica, que yo sentí ahí adentro que lo que yo viví con ese libro, yo quería que a partir de ahora se repita. Yo necesitaba... Esa sensación, claro, que es la droga, digamos. Exacto, ¿no? Que se repita. Y que no me había pasado con ningún libro antes. Y la segunda vez que me pasó, que yo lo considero como ya adulto, fue cuando leí a los 16 años 100 años de soledad. Que yo me encerré en una habitación a leer ese libro y que toda mi familia pensaba que yo estaba consumiendo droga, que en cierto punto era claro. Así. Pero falopa rica. Claro, que yo no quise salir porque yo lo que estaba viviendo ahí era una cosa... aparte era un fin de semana donde estaba diluviando los 2 días enteros. O sea que la conexión entre el libro y la realidad era... Yo no sabía si el libro estaba haciendo llover. Claro, vos estás ahí y mirabas y era Macondo. Claro, era una cosa tremenda, tremenda. Entonces ahí es cuando decís... Yo sentía que el libro estaba haciendo llover. Entonces ahí es cuando decís... a mí me pasan esas cosas con los libros. O sea, realmente cuando yo leo algunas cosas es como que... Realmente yo digo, bueno, ¿el libro está produciendo estas cosas o soy yo? O sea, hay veces que me pasan estas cosas que decís, sí, realmente la literatura es mágica. De alguna manera, mágica. Claro, de alguna manera trafica con la realidad que te rodea. Y aparte, vos después te pones a ver que después los libros te unen con personas. Las vinculaciones entre lectores y las amistades que surgen en función de eso. Y aparte empezás a hacer diálogos con eso y ahí te das cuenta que se producen redes impresionantes. Y eso surge también de las conexiones que nosotros hacemos con esas lecturas. Porque esas conexiones, esas lecturas sobreviven en nosotros para que después nosotros hagamos conexiones. Claro, o sea, sería como una especie de intertextualidad en otro plano. Exacto. En un plano personal, en un plano dinámico. Porque vos no podrías hacer la interconexión y la intertextualidad si el recuerdo no viviría en vos. Uh-huh. Entonces a veces yo me pregunto si esos recuerdos no viven
para que nosotros no hagamos esas cosas con eso. Esas cosas Sí, con sí, ellos, claro, ¿no? sí, hay una cuestión inmanente, de Claro. acción de potencia Es como que todo, aguarda. es como Sense 8 todo, ¿viste? Ajá. Es como, o sea, vos estás acá para que yo, o sea, te haga Vinculemos. esto. Sí, ¿viste? Es como- Después hay pequeñas magias, ¿no? Por ejemplo, cosas que tienen los lectores, que es visitar la biblioteca ajena y sacar una especie de radiografía ética, Yo si me querés, desespero del por otro. eso. Yo me ¿no? desespero, yo no aguanto. Yo tengo que ver las bibliotecas de la gente y lo mal que me pongo si llego a un lugar y no tiene biblioteca. John Waters creo que decía que había que dejar de garchar con estúpidos, que si no tenía un libro en su casa, si no tenía biblioteca, levantate y andate, ¿no? Había una cosa de hacer sexy a los libros otra vez, decía John Waters, lo cual está bastante bien como concepto. Hay que tener la prestancia de ánimo para levantarse e irse. Bueno, pero yo no, en mi vida no me he ido, pero pongo carita así como sonrisa, ¿viste? Como... Estoy un poco decepcionado. Eso está mal. Vamos a tener sexo, pero lo voy a disfrutar menos porque no tenés una biblioteca. Eso está mal, yo sí. Estás jugando. Sí, hacía como una sonrisita, ¿viste? Como de dibujito animado. Bueno, no importa. No me iba, ¿no? Pero claro, bueno. porque hay que tener una prestancia de ánimo. Ya ha llegado al caso, ¿no? Pero... Y esto de visitar las bibliotecas ajenas tiene, siguiendo con estas comparaciones de relaciones interpersonales, es como ver desnudo al otro. Absolutamente. ¿No? Y ver el criterio también que Sobre tiene. todo eso, porque no guardás en la biblioteca el libro que no te gusta, ¿no? Ese libro o no lo ponés, o lo guardás en cajas, o lo regalás, o lo donás, pero ese libro no se queda con vos. Estamos tan faltos de espacios. Y las bibliotecas son un espacio límite, ¿no? O sea, limitado en lo que uno puede llegar a tener y uno hace limpieza. Entonces siempre lo que está puesto en la biblioteca principal de la casa, por lo menos, es de lo cual uno se enorgullece, que de alguna manera te representa. Entonces hay un acto ahí de decir, de comunicación, no al mundo, pero sí a otros lectores. Esto es un poco lo que soy. Tal vez más íntimamente, porque además cuando en la selección... Yo pienso en los libros de mi biblioteca, ¿no? No es un acto voluntario y consciente. Mi biblioteca es. Yo no... El único criterio que tengo es que son los libros que me gustan. Aquellos que más manoseo, los que más tengo a mano. No es lo mismo tener en el último anaquel este título que ponerlo en el central, ¿no? También hay una relación en la medida de que el centro de la biblioteca nuclea por ahí lo que es más cercano a uno y uno puede ir pensándolo en función de cómo la biblioteca se va expandiendo y abriendo y alejándose con las cercanías que uno tiene con esos títulos. Por lo menos eso es un poco lo que me pasa a mí. Yo no soy un lector de catalogación en la biblioteca. O sea, no es que tengo, viste, vos por ahí, el otro día miraba una biblioteca que estaba ordenada por colores de los libros. La aberración. Medicación urgente. En una biblioteca que estaba toda definida en función únicamente de... Me está sonando el celular. De matices de colores, ¿no? Había... Y en realidad, un poco yo creo que los libros dialogan también un poco entre sí, ¿no? Yo veo, más allá de que esté más o menos ambientada, acá tengo un poco de terror, acá están los policiales, acá tengo el fantasy, ¿no? Los autores realistas argentinos rondan por este lado, los escritores de Tierra del Fuego están en esta, en aquel, pero... Pero fíjate cómo dialogan, cambian las cosas. Yo llegué a tener 6 bibliotecas. Ajá. Y cuando me mudé a Tierra del Fuego, buscándote porque era tu fan, y me vine a vivir acá Salió muy bien. para poder estar en tu misma ciudad, no quería tener 6 bibliotecas que se me vinieran encima, ¿viste? Y hice toda una limpieza que yo recomiendo. Yo al principio decía, no me quiero... Tipo María Kondo, Claro. hiciste esa. Agarré y dije, no, pues no quiero tener, porque mi nueva casa tiene una manera de ser diferente, ¿no? Entonces si vos ponías las 6 bibliotecas, se te venía la casa encima, que ya vamos a hablar de eso con uno de los libritos que tengo. Y
Y dije, no, me voy a desprender, y me desprendí de 6 cajas de libros enteras. Y hoy la biblioteca de nuestra ciudad me costó un montón, pero la biblioteca de nuestra ciudad debe estar contenta. Pero después es esto que vos decís, ¿qué queda? Queda quien uno es, que no es el mismo, yo estoy casi por cumplir 40, no es el mismo que cuando tenía 25. No, el canon cambia. Por supuesto. El canon cambia. Y aparte pude diagramar, bueno, en este sector de la casa queda los autores de consulta, en este sector de la casa queda lo que voy a leer en este año, en este sector de la casa queda lo que sí o sí tengo que tener a mano, y se va lo que ya pasó, porque a veces uno tiene mucho material al cual no va a volver, y bueno, que siga su camino. No, hay libros que no te hablan, que no son para uno. Y que tiene un buen recuerdo, pero creo que la clave es, ¿vamos a volver a eso o no? Porque eso hay que hablarlo también. Y el egoísmo del lector también. ¿Y cómo haces, por ejemplo? Porque después aparecen otros hábitos, ¿no? Concepto de relectura, por ejemplo. Creo que era Borges, que en alguna entrevista o un texto, no recuerdo bien, casi seguro que es él, comentaba, y si no se transformará en un apócrifo borgiano, que también hay un montón, esta anécdota, en el cual el tipo sacaba la cuenta, decía, bueno, no sé, tengo 60 años, ¿no? Me quedan 20 años de vida, y a mí me gustaría releer, a lo largo de este periodo de mi vida, tengo tantos libros para volver a leer. La temporalidad me dice que si quiero leer todo lo que quiero releer, no puedo leer nada nuevo. Por los próximos 20 años voy a hacer únicamente relecturas. Por lo tanto, no puedo dejar sumar nuevas lecturas, autores y textos que desconozco, porque los próximos 20 años, a lo largo de una vida de 30, 40 años de lector, hay textos a los que yo quiero volver a visitar. Entonces las relecturas también implican eso. Ah, sí, es todo un tema. A mí me encanta releer, pero yo creo que... Yo no releo mucho. A mí me gusta mucho. Muy poco. Me gusta, disfruto, pero tengo la sensación de que me estoy perdiendo de algo. Por releer, digamos... Claro, o sea, si siento... hay una cosa como de voracidad en cómo yo trafico con la literatura. Quiero lo que no he consumido antes. Quiero otro tipo de droga, por más que la otra haya estado bien, ¿viste? Quiero no la novedad, sino lo desconocido. El autor que no conozco o la obra de un autor que conozco que no haya leído. Cada tanto tengo relecturas, hay autores a los que vuelvo, son varios, pero no es una práctica, digamos, en términos de porcentaje, en términos de lectura, no pasa ni del 5%. Digamos, la cantidad de veces que yo le dedico a la relectura. Pero tiene que ver con estas prácticas. Yo no soy un lector tampoco muy consciente o muy meditabundo acerca de la figura del lector. Yo como lector, lo pienso más en una especie de arquetipo, ¿no? Pero no me autoanalizo como lector demasiado. Así que no sé, por ahí haga aseveraciones a lo largo de este podcast que no sean tan certeras. No, yo lo que me di cuenta en el último tiempo que también la figura del lector es muy volátil. Vos podés estar afirmando algo y eso lo contradecís a las 2 semanas. Claro, porque un texto te cambia. Pero total, el estado de ánimo cambia. Pasa con las listas de lectura, hago muchas listas de lectura. Bueno, voy a leer esto, así, de esta forma, y me hago planes. ¿Y respetar los planes? No, jamás. Y antes era... Querés un universo ordenado y en realidad te rendís al caos. Antes, no sé, 5 años para atrás era súper... completo. Ajá. Pero bueno, existe algo que se llama Kindle. Claro. Que tiene que te permite tener acceso a un montón de libros de forma inmediata, que no, olvídate, te cambia todo. Te cambia todo. Sí, Y el eso deseo. Aparece el deseo, claro, ¿no? Claro, y la inmediatez, y eso hace que te cambie todo completamente. Siempre o lo mismo, o pasás por una librería, apareció un libro que en novedad que vos no sabías que iba a aparecer y listo. Se te cruzó por el camino y ya está. Ya está. Hace muy poquito, hace unos días atrás, fue el Día del Lector, que en Argentina está simbolizada por la figura de Borges. De nuestro querido Jorge Luis Borges,
que se congratulaba en pensarse más lector que escritor, ¿no? Esta cita que hoy parece media... está tan repetida, pero de todas no deja de tener validez esto, ¿no? De que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me jacto de los libros que he leído, con esa falsa modestia tan típica de Borges. Porque había una cosa ahí media, me parece irónica, con respecto a su figura como escritor, ¿no? Que él tendía siempre a bajarse, cuando en realidad es casi una especie de un rulo del ego, ¿no? Bueno, o sea, me bajo para subirme, ¿viste? Yo que he leído tan poco, te decía el tipo, señor. Aguante. Digo, y aparece y se sostiene. Yo creo que en Argentina se lee mucho. Los índices, eso dicen también. Es común ver a la gente leer en transporte público y demás. Uno va a las librerías y a pesar de la crisis, a pesar de la suba, siempre están llenas. La gente consume. Somos tributarios, me parece, de una cultura muy lectora que se forjó posiblemente en principios del siglo XX, que es una cosa heredada, ¿no? Yo recién estaba leyendo el fragmento de este librito que me habías recomendado, Carlos María Domínguez, La Casa de Papel, trajo José, tiene un cuento muy lindo que se llama Uno, que habla acerca de los peligros de la lectura, y tiene unos textos que son verdaderos, tiene unos datos así que son muy divertidos, en los cuales diferentes personajes conocidos, escritores y lectores a lo largo de la historia, casi han muerto en diferentes circunstancias porque estaban traficando con libros. Claro. Mi padre siempre cuenta, yo vengo de una casa lectora, un poco lo mío es heredado. En casa había muchos libros, a papá le gustaba, todavía le gusta mucho leer. Contaba que cuando era pibe, casi le atropella un tren, él hacía un recorrido caminando, era muy humilde, venía de una familia muy humilde, y hacía los trayectos para el laburo, laburaba muy pibe, como todos nuestros padres, y tomaba las vías del tren para poder leer tranquilo, sin necesidad de andar mirando si cruzaba la calle o no cruzaba la calle, sí, para no cruzarse con nadie. Entonces hacía todo un periplo que le permitía como una lectura concentrada de 20-30 minutos. Y dice, venía leyendo, estaba leyendo Agatha Christie, y de repente, Muerte en el Nilo, y de repente levanta la vista y tenía el tren a metros y el maquinista frenético, tocando el silbato, gritando como un demente. No se murió porque alcanzó a saltar, porque levantó la vista 2 segundos antes del choque frontal. Entonces, los libros entrañan un peligro. Exactamente, me llama mucho la atención lo que decís, porque justamente este libro se llama La Casa de Papel, que es de un escritor argentino, se llama Carlos María Domínguez, es un escritor argentino afincado en Uruguay. Empieza de esa forma. Es una mujer que muere, y hay varias personas que mueren porque tienen en posesión determinados libros. Entonces mueren de determinadas maneras. La primera es en un accidente de tránsito, y una persona ligada a los libros, ahora no me acuerdo si es editor, escritor, se da cuenta que esos libros fueron adquiridos, porque no están en Uruguay, ellos están en Europa, y fueron adquiridos por las personas, o llegaron a Europa de alguna forma, pero todos fueron adquiridos en una biblioteca en Uruguay. Entonces esta persona que está investigando viaja a Uruguay para encontrar a este librero, a este bibliófilo que comercializa estos libros. Aparte, Libros malditos. Claro, ¿por qué los libros están malditos? Y aquí empieza toda una historia, porque la clave de este señor y la clave de este enigma está en el lado oscuro de los libros, pero no solamente por malditos, sino en cuál es ese lado oscuro de la literatura y de los libros, y la maldición de acumular libros, y lo terrorífico que es para los lectores, y lo doloroso que es para los lectores, y en qué nos tenemos que enfrentar cuando tenemos que acumular libros, llevado al paroxismo. Claro. Por lo general uno tiene una pareja en la casa, por lo menos en mi casa, hay límites. En casa aparecen libros y libros y libros, ¿viste?
Y Florencia, mi esposa, ¿viste? Tiene que haber límites, Fede. O sea, cada 2 años hacemos limpieza. Vamos y está bien. Me obliga, digamos, a una especie de purificación de la ambiente, porque si no hay libros en el baño, en la cama, los chicos tienen su biblioteca, yo tengo mi biblioteca, ella tiene su biblioteca, los libros abundan. Parecen Carta a una señorita en París, pero ya no son conejos, son libros, viste, que aparecen y vomitan y que aparecen, que te van comiendo el espacio físico. Entonces cada tanto es necesaria una revisión del espacio y de los textos que tenemos, lo cual no está mal, porque en realidad me parece que un poco lo que hace eso es ponernos más filosos a la hora de la selección de aquello que leemos, ¿no? Es una poda que permite crecer con un poco más fuerza, como toda poda. Sí, por supuesto. Hoy tenemos la participación especial de Pablo Nardi. Es escritor cultural, escribe en medios nacionales, en medios locales acá de Ushuaia. Es un muchacho joven, apasionado por la literatura también. Se dedica, además es docente y también se dedica un poco a la difusión. Y me contacté con él y le pedí, hey, che, vamos a estar hablando de lectores. Esto Pablo, es lo tuyo. ¿Tenés ganas de mandarnos un videíto y razonar un poco con nosotros acerca del placer de la lectura y cómo nos transformamos en lectores? ¿Qué modelos de lectores hay? Y Pablo muy amablemente dijo, por supuesto, cuente con el video, nos lo mandó hace unos días y vamos a escucharlo, a ver qué nos dice. Hola amigos bibliófilos, hola Fede, hola José, espero que estén bien. Bueno, pensando un poco en la idea del lector, ¿no? Del lector como figura central de la literatura, ya no tanto en el autor, porque del autor se ha hablado demasiado, llevamos siglos hablando de autores, y recién en el siglo XX empezó a ponderarse la figura del lector como alguien que realmente otorga sentido al texto, como una figura central en la práctica literaria. Me gustaría ofrecer o proponer unas pequeñas, digamos, variaciones sobre esta figura del lector, a ver cómo resuena, a ver qué dicen. Me interesa ver qué dicen realmente. En primer lugar, podríamos pensar al lector. Hay 3 figuras que me resultan súper esclarecedoras para pensar en el lector. La primera es Walter Benjamin, la segunda es Borges, y la tercera es Roland Barthes, ¿no? El escritor y semiólogo francés. Me parece que los 3 representan una figura del lector importantísima del siglo XX, y cada una con sus particularidades, con sus limitaciones, ¿no? Yo pienso en Benjamin como ese autor que hablaba de... Me acuerdo de ese ensayo tan hermoso que es Desembalo mi biblioteca, ¿no? Y él se pone a hablar de la idea del... O sea, ya no se ponía en el lugar de crítico, sino en el lugar del lector como coleccionista, del lector como alguien nostálgico que vuelve a esas primeras lecturas que lo hicieron feliz, con esta idea del exilio, ¿no? De las lecturas como los lugares que te hacen volver, como decía Bolaño, ¿no? La verdadera patria de un escritor es su biblioteca. Que para mí lo que significa realmente es que un escritor, antes incluso que ser escritor, es un lector. Y luego tenemos a Borges y a Barthes, ¿no? Añadiendo también, Borges por su parte postula esta idea, hasta donde yo sé, no estaba, o al menos yo no la leí de alguien anterior, esta idea tan fecunda y tan interesante que es la del lector como detective, ¿no? La del lector como alguien que descifra signos, como alguien que recopila indicios para resolver un misterio. ¿Se acuerdan que él decía que uno podría leer incluso el Quijote como un lector de policiales? Pero uno podría leer casi cualquier novela, una novela psicológica, una novela de Dostoyevsky, por ejemplo, Crimen y Castigo. ¿Por qué Raskolnikov mata a esa vieja, no? O sea, esa sería la pregunta que se formula el lector como detective y va buscando indicios para poder armar su propio rompecabezas. Y por último podemos pensar a Roland Barthes, como aquel que decía que el detective, no el detective, sino que el lector es aquel que no lee solamente libros, sino que lee signos. Que lee signos, y si pensamos en los signos,
estamos hablando de la realidad, ¿no? Uno levanta la vista, mira lo que lo rodea, mira la calle, mira la escuela, mira el trabajo, mira las pantallas, mira las redes sociales y está todo el tiempo leyendo, ¿no? Yo recuerdo un texto hermoso de Roland Barthes en el que él hablaba de la cocina japonesa y de cómo había un momento para servir cada cosa. Y él decía que eso de algún modo era como una narrativa culinaria, ¿no? Y yo decía, claro, este tipo está leyendo la mesa, ¿no? Lo habrán invitado a comer comida japonesa, el tipo se puso a leer, ¿no? Como un lector, a descifrar cómo era esa narrativa culinaria. ¿Qué historia se estaba contando ahí? Me parece que eso es precisamente leer. Estos tres autores son los que de alguna manera, para mí, iluminan de manera fundamental y quizá inolvidable lo que es el acto de la lectura. Así que, bueno, muchachos, espero que estas ideas resuenen de alguna manera. Me gustaría ver qué piensan, realmente me gustaría mucho. Así que, bueno, les mando un abrazo. Bueno, ahí se iba Pablo con estas recomendaciones, con esta mirada acerca de los lectores. 3 modelos de lector. Y 3 grandes. 3 grandes, ¿no? O sea, como los definitivos. Sí, Benjamin, Borges y Barthes. Y aparte me encanta porque nos dejó más preguntas que respuestas. No, claro. Y eso es genial. Eso es genial. Y me encantó esta parte que dice, ¿no? De plantear misterios, de esta cosa de proveniente un poco más de la literatura policial, ¿no? Y de la lectura, esto que yo retomo desde el principio, ¿no? De leer, que es un perderse para encontrarse. Pero también esto, ¿no? Leemos para descifrar el misterio primigenio. Leemos me gustó eso. Es que es así, leemos para resolver, para que alguien nos explique qué somos. Y no solamente el misterio primigenio, ¿no? Que todos necesitamos saber o tratar de ir comprendiendo paso a paso qué somos, sino también todos los misterios cotidianos. Esto que yo te decía, que yo necesito leer todo el tiempo para comprenderme, pero para comprender todo. Y creo que todos hacemos lo mismo en mayor o menor medida. Vamos a buscar respuestas. Hay una cosa con respecto a estas, viste que él planteaba también acerca de la posibilidad de que todo sea narrable, ¿no? Y todo permite una lectura, ¿no? En este texto de Barthes que recomendaba, que en este caso era comida japonesa, o sea que había una narrativa culinaria. Todo es narrable porque el tiempo es sucesivo. Tal cual. ¿No? O sea, la temporalidad es aquello que hace que aparezca la narrativa. Es una de las grandes temáticas del siglo XX, de la modernidad, es el tiempo, que aparece atravesado a lo largo de toda la novela del siglo XX. Y es una cosa, fíjate que las novelas más vanguardistas del siglo XX son las que trabajan el tiempo. Pensá en el Ulises, pensá en la narrativa de Virginia Woolf. O En busca del tiempo perdido de Proust. Tal cual, son todas novelas que trabajan con el tiempo. ¿No? Aparece ahí porque sin tiempo no hay narrativa, ¿no? En un estado de eternidad, el Aleph sería la muerte de la narrativa. Exacto. ¿No? De alguna manera. Si uno habitara el Aleph, ¿no? Como la vez pasada leía, también les recomiendo mucho, salió un texto en Revista Paco de Mavrakis, que es un ensayista, y en el Día del Lector sacó un texto muy lindo, Revista Paco, lo pueden encontrar en redes sociales, síganlo, están en Instagram y también en Twitter. Son un grupo de escritores y suelen poner sus devaneos y sus críticas ahí, están muy pero muy bien. También editan libros, está Juan Terranova, Mavrakis, hay un par. Y Mavrakis contaba, o postulaba en realidad, sugería otra lectura posible con respecto a Aleph. Sobre la figura de Borges, dice: Borges es posiblemente sea más ensayista que cuentista o poeta. Dice, solamente por la cantidad de ensayos que ha escrito, se escribió mucho más ensayos que cuentos y poemas, ¿no? Entonces, si los ensayos de Borges pueden ser leídos como pequeñas ficciones, las ficciones de Borges no pueden ser leídos como ensayos, ¿no? Esto es un poco lo que dice Mavrakis, y se centra en el Aleph, y hace una lectura en el Aleph en clave crítica, en el cual del Aleph se ha escrito y se ha dicho
muchísimo. No hay prácticamente crítico literario que no le haya dedicado tal vez una posible interpretación de las múltiples que tiene. Las referencias al Dante, a la misma concepción de Dios, ¿no? Hay como toda una serie de juegos posibles que Borges abre con ese, pero va a ver que se elige el posicionamiento crítico con respecto a los personajes, donde Borges, que se interpreta a sí mismo, ¿no? Se burla de Daneri, ¿no? Que era el amante de la mujer que falleció y que él también amaba, que era el primo de ella, y que está en posesión de la Aleph. El tipo también es escritor. Y hay una serie de intersecciones donde Borges se permite la crítica que Mavrakis retoma y la pone como una especie de recurso estilístico que Borges está haciendo. En realidad está tomando un posicionamiento firme y paródico con respecto a lo que es la literatura y lo trabaja a través de esta ficción. Muy interesante, está ahí para que todo el mundo la lea. Es mucho más claro Mavrakis al leerlo que yo al explicarlo. Que vayan a buscarlo, que verdaderamente está como muy bueno. Y ahí aparece Borges, hablando también un poco de lo que Pablo postulaba, porque Borges, si fue, digamos, algún tipo de lector, fue casi todos los lectores, no solamente el policial, ¿no? Aquel que puede leer, o potencialmente todo puede ser leído como un género particular, sino que fue también el lector metafísico, ¿no? Este lector obsesionado con la idea de los límites de la realidad, que encierra un concepto que es un poco vertiginoso. Tiene un texto muy lindo que se llama Magias Parciales del Quijote, que está en otras Inquisiciones, donde él habla acerca de la posibilidad de descubrir que nosotros somos en realidad una ficción y que hay alguien que nos narra, ¿no? Entonces él dice, hay en una noche de las mil y una noches, ¿no? La historia de las mil y una noches es Sheresade, que está casada con este monarca, y este monarca todas las noches se desposa con una nueva mujer y al amanecer la mata, porque una vez le fueron infiel. Se casa con todas las jóvenes del reino, en un momento le toca a Sheresade casarse y morir después de su noche de bodas con este sultán. Pero Sheresade era muy inteligente, comienza a contarle una historia que no termina la primera noche. Entonces el sultán le permite vivir un día más para que le vuelva a contar, para saber el final de esa historia. Y Sheresade arma esa estrategia, todas las noches le deja un cuento por la mitad, le cuenta el final de la noche anterior y arranca una nueva historia y las va empalmando. Cuando en determinado momento, han pasado ya como 5 años, ¿no? Ha tenido 4 hijos con el sultán, ya medio que no da quitarle la vida, pero en un momento de esas mil y una noches, hay en una noche en particular en la que Sheresade comienza a contarle la historia del sultán, que todos los días, por una infidelidad, se casa con una nueva mujer y le quita la vida al amanecer, hasta que se cruza con una mujer que le cuenta un cuento por la mitad. Potencialmente, esa noche en particular encierra las mil y una noches en una elipsis narrativa, porque el sultán va a ser oyente de su propia historia, y dentro de esa propia historia, si se continúa, van a estar todas las historias que Sheresade ya le había contado. ¿Entiende? O sea, se transforma en lector, o en este caso espectador o consumidor, de una historia de características infinitas. Se genera un bucle temporal en esa narrativa de Sheresade. Hay otra noche, hay un momento en la primera parte del Quijote, Quijana sale, va con Sancho, vuelven rotos, apaleados, destruidos. Pasan como 10 años y Cervantes saca nuevamente la segunda parte del Quijote, porque había muchos Quijotes apócrifos. Habían salido otros autores, en aquel entonces no existían derechos de autor, y muchos otros escritores salieron a escribir la segunda, tercera parte, como fanfiction del Quijote, ¿no? Cansado de esa mala literatura y de que bastardeen su obra, Cervantes dice, bueno, voy a escribir la segunda parte, pero además voy a matar al personaje yo que soy el autor. En esa segunda parte, en un momento, Sancho y el Quijote salen nuevamente al mundo a correr aventuras otra vez,
y el primer tomo ya había sido publicado. Entonces los personajes con los que se cruza el Quijote, ahí en la segunda parte, ahí se usa con unos nobles que son lectores del Quijote, o sea, leyeron el primer libro del Quijote. Entonces los reconocen. Saben quiénes son Sancho y saben quién es el Quijote porque han leído sus aventuras que las ha escrito un infame escritor. Entonces comienzan a jugar con Sancho y con el Quijote. A Sancho le venden aventuras fantásticas e irreales, y también al Quijote. Y el Quijote no sabe qué es realidad y qué es ficción, porque es un poco la cuestión de los papeles. Muy inteligentemente Cervantes los invierte. El loco, que es el Quijote, comienza a ver los ardides y la falta de coherencias de estas tramas fantásticas que los nobles arman para ellos, y al realista, Sancho, compra todas estas ficciones como si fueran realidad. Todos los papeles se invierten generando una tensión narrativa. Pero es interesante esto, cómo el Quijote es lector de su propia obra. Aparece lo mismo que sobrevuela en esta noche previa con Sherezade, ¿no? Que tiene que ver, me parece, con una propia noción de Dios. Y ahí te vas al Génesis, ¿no? Y esta concepción profundamente cristiana de la palabra como dadora de vida. Que la luz se haga y la luz se hizo, ¿no? El verbo es decir, es la palabra, es el hacer. Y esta noción de que el texto de la Biblia, si está escrita por Dios, es un texto perfecto en su totalidad. Y cada letra, cada punto, cada coma, tiene la validez total del absoluto de Dios. O sea, vale lo mismo todo el texto que cualquiera de sus partes. Que es una tradición que... Entonces aparece esta cosa de las lecturas metafísicas que permiten como este vértigo del lector. A mí me gustan mucho estas ficciones, me la vuelan bastante. Es una de mis figuras preferidas a la hora de pensar la literatura. Tal vez posiblemente porque leía Borges de joven, ¿viste? Son cosas que te marcan. Recuerdo haber leído ese texto y no entender, porque todavía no sabía muy bien qué era el Quijote, que vendría después, o qué eran las 1001 noches, que también vendría después. Pero había una idea, que es la idea que sobrevuela en ajedrez, ¿viste? En el poema de él, que Dios detrás de Dios la trama empieza. Siempre hay una narrativa posible, siempre hay un espectador omnisciente, nos quita todo principio de libertad. Somos ficciones narradas por otro. Hay algo ahí que es un poco aterrador. Sí, también, pero ¿no? además creo que comprender eso no es lo mismo leerlo a los 16, 18, a los 20, a los 30, a los 40. No solamente a Borges, sino los postulados. Y no va a ser lo mismo leerlo a los 60. No. Hay una resignificación constante de todo aquello que... Esas son las lindas de las relecturas. Debería practicarla más, porque lo que te permite no es el mismo texto. O sea, y en esto aparece Heráclito, ¿no? Nadie baja 2 veces al mismo río. Nadie lee 2 veces el mismo libro, porque vos sos diferente y porque también el texto, de alguna manera, muta con vos, ¿no? Y en esa interpretación que te aparece. Hablando de libros peligrosos o de libros malditos, me hiciste acordar recién cuando estabas haciendo la bella reseña de La Casa de Papel, de Carlos María Domínguez. Me hizo acordar mucho el Club Dumas, de Pérez Reverte. Yo lo leí, me encantó. Sí. Es un gran libro. Gran libro. Es un gran libro. No he visto muchas reseñas, es un libro, me parece un poco injustamente olvidado. Pero es un gran libro. Es un gran libro que te cuenta la historia de un libro escrito por el diablo, ¿no? Y que si uno junta los 9 fascículos de estas ediciones malditas, abre una puerta al infierno. Y el que está detrás de esto es un lector mercenario, podríamos decirle. Que claro. Es un tipo que se dedica a comprar libros en bibliotecas en manos de ancianos que desconocen el valor de los textos, los compra es un estafador, para después los vende a colecciones privadas por muchísima guita. Exacto. ¿No? Y lo terminan contratando y ahí sobrevuela de nuevo esta idea del lector y del peligro de determinadas lecturas. Así que recomendamos mucho
El Club Dumas. Que tuvo una peli que se llama The Nine Gate, de Claro, Polanski con Johnny Depp. Con Johnny Depp. No es una... No la vi. No, ¿la viste? No es una feliz adaptación. No es lo más lindo que tiene el libro es el tono que Reverte le pone, que es un tono paródico, cómico, divertido, de aventuras, ligado a la figura además de Dumas. Polanski se centra simplemente en la trama de secta demoníaca que busca abrir la novena puerta del infierno, que en el libro está presente, pero no es necesariamente lo central. Claro, hay toda una cuestión bibliófila, si bien el caso, que también es súper importante. Sí, que trafica muy, pero muy bien en él. Habíamos hablado en otras oportunidades de... De La sombra del viento, hablando de bibliófilos y toda la cuestión. La sombra del viento, ¿quién no conoce igual? La sombra del viento. Un libro muy famoso. Muy famoso, pero bueno. Yo creo que es uno de los libros bibliófilos por antonomasia, y es uno de los libros que pega directo en el corazón de los lectores, porque es así. Es un libro que creo salió en el 2003, y siempre digo esto porque a mí me apasiona. Es un libro bestseller fulminante, pero es el segundo libro más leído en lengua española en la historia después del Quijote. No me jodas, ¿en serio? Sí. ¡Fa! O sea, para que entendamos el magnitud de venta que tuvo este libro. O sea, Mirá vos, cuando conocía el dato ese, es un número muy alto. Es muy alto, muy alto. Es el primero de una tetralogía, porque después se hicieron 3 libros más, y básicamente cuenta la historia, estamos en la Barcelona de la posguerra, y cuenta la historia de un niño que camina por su padre por las calles de una Barcelona que está amaneciendo, y que como regalo de cumpleaños, creo que tiene 11 años él, Danielito, como regalo de cumpleaños recibe la visita de un lugar secreto que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados. Gran recurso imaginativo. Y en ese lugar se guardan los libros que por algún motivo tienen que estar guardados, algunos libros que son prohibidos, y él recibe un libro de este lugar de regalo. Él elige un libro que se llama La sombra del viento, de Julián Carax, y a partir de recibir ese libro a su cuidado, empiezan a orbitar alrededor de él un montón de personajes folletinescos, oscuros, que empiezan a relacionarse con él. Entonces acá tenemos básicamente todo el siglo literario decimonónico, toda la literatura de folletín revivida, digamos. A mí me parece que eso sucede ahí porque lo que a mí me gusta es que Ruiz Zafón al principio parece un Dickens resucitado, pero después se despega, ¿no?, de esta sombra. Y el libro se lee con mucha dicción y está muy bien escrito. Está muy bien escrito, tiene pasajes líricos muy bonitos. Tal cual. Unas reflexiones también acerca de la política y la época tan terrible que pasó España, digamos, con todo lo que fue el post-franquismo. Súper interesante y de una belleza singular a la hora de escribir. Lo escribe muy pero muy bien. Muy bien. Tiene mucho ritmo, es muy visual también, porque él era guionista, él vivía en Los Ángeles y era guionista, entonces también tiene mucha cinematografía. Sí, es un libro que uno lo vas viendo en la medida que lo vas leyendo. Y mejora tomo a tomo también, a pesar de que este es el más famoso por ser el primero, las otras entregas son muy buenas también, así que quien no lo conozca tiene que espejarse en este libro porque es muy bonito. Es muy lindo. Libros malditos. Tenemos también el Necronomicon en la figura, ¿no?, de nuestro querido y admirado y polémico. ¿Quién no ha intentado leerlo y invocar algo, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho en su casa, en pijama? Intentando sí, por favor, traer a Cthulhu. Tenemos el Necronomicon, que es la ficción alrededor del Necronomicon es muy interesante y muy linda, porque lo crea, por supuesto, no existe un Necronomicon, ¿no? Después han salido libros que
que han intentado de alguna manera emularlo, ¿no? Y colgarse un poco. Incluso hay un mercado editorial que gira alrededor de la noción del Necronomicon que aparece en otras ficciones. Se ha vuelto intertextualidad, de alguna manera, el Necronomicon. Aparece en la llamada del Chulu, y dicen que es un libro escrito por un árabe loco, que quedan solamente muy pocos ejemplares en el mundo, que están en bibliotecas privadas, en lo que nos dice el texto. Después van a aparecer en otros cuentos, otras menciones de Lovecraft hacia el Necronomicon y hacia el autor, ¿no? Pero en esta primera mención dice que están en bibliotecas privadas, excepto uno, que está en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, dice Lovecraft en la ficción, ¿no? Cuando Borges fue librero, o fue bibliotecario en realidad en la Biblioteca Nacional, había un apartado con el Necronomicon. O sea, vos podías ir a la ficha y aparecía como catalogado en un guiño maravilloso que trascendía los límites de la literatura para insertarse dentro de lo real. Le había creado un fichaje a este libro por esta mención del cuento de Lovecraft. Seguramente está todavía y capaz que uno lo puede encontrar si va para la Biblioteca Nacional. Después Borges iba a escribir un texto que se llama, un texto en inglés, se me fue el nombre, ahora lo voy a buscar, porque siempre digo lo mismo, ahora lo busco y nunca lo tiro. Sí, lo voy a buscar ahora, Borges Lovecraft, así en tiempo real. Bueno, no puede ser que se me vaya el cuento de él. There Are More Things se llama el cuento de Borges, y en el prólogo explica que no podía, siempre lo consideró como un escritor menor, porque también tenía esa cosa, era como muy condescendiente a la literatura que él no consideraba canónica. Más allá de que lo que él consideraba canónico, muchas veces era menor. Lo cual es un juego interesante y de construcción de canon literario. Pero con Lovecraft siempre había sido un poco duro, y sin embargo, capaz que no es una contradicción ahora que lo pienso, ¿no? Le rinde un homenaje intentando escribir en ese estilo, contando una especie de historia con horror cósmico, como lo hacía Lovecraft, ¿no? Entonces Borges opinaba tal cosa de Lovecraft, sí, pero terminó escribiendo un cuento. Capaz que la opinión de él no es lo más trascendente, sino que la verdadera opinión de él estaba en ese tributo que él había rendido al emular su obra, ¿no? Es un poco lo mismo que sucede con Arlt, que en entrevistas Borges siempre lo bardeaba, pero después tiene un cuento que es exactamente igual al Juguete Rabioso. Exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo preponderante ahí? El tributo literario. Es más, el personaje se llama igual que Art. Le saca una consonante. Art creo que se llama un personaje, una cosa así. El tributo vale, digamos, en forma de escritura, y tal vez no tanto en forma de opiniones que estaban teñidas más de un cariz político en la época, porque pertenecían a escuelas estéticas y a corrientes políticas muy diferentes uno de otro, ¿no? Pero re lindo todo lo que ocurre alrededor de la figura del Necronomicon y del libro maldito. Yo ahí estaba buscando porque me viene a la mente, lo dejo acá para tener constancia, lo testimonio. Hay una película argentina sobre esta cuestión del Necronomicon en Buenos Aires. Ajá. Que se llama Necronomicon, el libro del infierno, y es del año, creo que 2011, me parece. Hay que ver en qué plataforma se puede ver o qué cuestión. Pero retoma puntualmente esta ficción, esta sí, idea de que el Necronomicon está acá. Sí, y se filmó en la Biblioteca de Buenos Aires. Mira qué lindo. Si yo sabía, cuando me empezaste a tirar toda la anécdota, digo, yo esto lo leí en algún lado. Claro. Así que lo busqué. Esa es de argumento de la peli. Sí. Y el 2008, el 2018, y estoy tratando de ver Marcelo Schapses. Y no sé si no hay otra, porque había una donde había un actor famoso que se murió. Lupi. Y lo tuvieron que hacer con CGI. Ahí está.
pero no sé si es la misma de esta. Puede ser, no sé. No sé si o es la misma o hay dos. Claro, pero mira qué interesante que es que una ficción escrita por un norteamericano de Providence, ¿no? Encerrado en su cuarto, viviendo con sus 2 tías, obsesionado por un mundo que no entendía, escribe en una ficción que existe un libro maldito que está en una biblioteca de Buenos Aires y que 30 años después uno de los más grandes escritores del siglo XX, siendo bibliotecario, le crea una ficha ficticia a ese libro para esa mención, y que 40 años después un director argentino decide contar una ficción acerca de la ficha que este escritor argentino hizo acerca de una mención de un escritor. Es buenísimo el proceso en el cual la ficción y la realidad se mezclan, salen y vuelven a ingresar, y cómo se retroalimenta, digamos, cómo la ficción se alimenta de sí misma. Súper interesante, súper interesante. ¿Qué más trajiste? Bueno, de los libros. Ahora yo quiero que me cumplas un sueño y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar Yo de te eso. traje el primer tomo de Sandman y no me puedo parar. Porque me voy de cuadro. Porque yo quise traer el primer tomo de Sandman en la edición hermosa del Omnipress. Primero porque lo leí por tu recomendación. Porque yo no leo cómics y lo leí porque vos me dijiste que lo lea y me cambió la vida. Y segundo, porque pensando para este programa, lo quise traer porque realmente sentí que este cómic apunta directamente a las competencias de uno como lector. Vos podés leer este cómic de una manera, digamos, pero si vos podés estar ahí para entender las referencias, entender las intertextualidades y, por supuesto, si tenés un espíritu lector conectado, ¿no?, con el amor a la literatura, lo vas a disfrutar de otra forma. Porque yo diría que es el cómic para los bibliófilos, de una manera u otra. Yo lo sentí de esa forma. Yo sentí que si había algo de esto, la obra es un plus. Yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo. Completamente de acuerdo. Me parece que Neil Gaiman es un canto de amor a la literatura, ¿no? Él crea estos personajes que son los Eternos. Es linda la historia que hay incluso detrás de Sandman. El personaje de Sandman es un personaje de 1940 más o menos, que formaba parte, es un personaje viejo de DC, muy viejo de DC, post Batman y Superman, pero ahí surgen, ellos crean no tenían en aquel entonces, se llamaba la Sociedad de Justicia Americana. Eran una serie de héroes, donde no estaban ni Superman ni Batman, había otros, estaba Hawkman, estaba Sandman, estaba Atom, había una serie de personajes, estaba, que después va a ser Capitán Marvel, Shazam, también ahí dando vueltas, Power Girl, ¿no? Era una serie de personajes. Y el personaje de Sandman era un vigilante, era una especie de Batman que usaba una máscara de gas y que tenía unas pistolas en las que ponía a dormir a los maleantes, ¿no? O sea, los fajaba y después los ponía a dormir y se llamaba Sandman. Personaje que tuvo su época de esplendor en el 40 y después cayó en el olvido. Cuando a Neil Gaiman le ofrecen hacer Sandman, le dice: mirá, tenemos acá un proyecto, estamos buscando un guionista, queremos la revitalización de determinados héroes olvidados, le dicen. Y Neil Gaiman le dice, sí, un jovencito Neil Gaiman, le dice, sí, dale, yo me reencargo, pero tengo que tener libertad total acerca del personaje. O sea, libertad total. Si ustedes me dan libertad total, tenés libertad total, perfecto, dice Neil Gaiman, y con lo único con lo que se queda es con el título. Después el resto crea toda una otra mitología al crear este concepto de los 7 hermanos, que son los 7 eternos, que son manifestaciones del inconsciente colectivo de la sociedad. Muerte, destino, deseo, delirio, desesperación, muerte y sueño, ¿no? Los siete eternos. Nos van a contar ahí desde que están desde el inicio de los tiempos, y el personaje más literario va a ser justamente Sueño, Morfeo.
onirios, ¿no? Va a ser él, porque la literatura pertenece al mundo de los sueños. La literatura es, Borges decía, un sueño dirigido. Y en la obra de Neil Gaiman, yo no quiero spoilear mucho, porque acaba de salir la serie. Que ya hablaremos. Es una serie maravillosa, vayan a verlo, son 10, 11 capítulos que son una locura, es una adaptación brillante, sobre todo porque Neil Gaiman también se le habían ofrecido hacerla, desde hace 20 años le vienen pidiendo cine o serie. Y él decía que únicamente si le dan de nuevo control total sobre la obra. Y siempre eran versiones parcializadas, donde el tipo podía tocar, pero perdía la narrativa por momentos, hasta que finalmente le dijeron, bueno, sí, toma, hacela como vos querés. Bueno, tenemos ese producto que es una belleza porque es una adaptación súper fiel al cómic, más allá de que tenga algunas diferencias que tienen que ver más con formatos narrativos que con modificaciones dentro de la trama. Que además, las diferencias que hay están súper bien. Están muy bien por eso, o sea, funcionan mejor incluso Sí. Para el formato series, que tampoco son muchas. Después veremos cómo se desarrollan los próximos arcos narrativos, pero por lo pronto es casi un textual de lo que ocurre en el cómic. Y van a venir unos actos que son divinos y hermosos. Va a venir el de Shakespeare, que es una cosa de locos, que con ese ganó premios literarios, Neil Gaiman. Y está lleno de referencias borgianas. Lleno de referencias borgianas. Hay en un momento, cada uno tiene su reino, ¿no? Y al reino de Destino, que es un hombre encapuchado, grande, que nunca se le ve el rostro, es el hermano, ¿no?, que maneja los destinos de los hombres, de todos los seres en realidad, camina con un libro que tiene encadenado a su muñeca. Y camina por un laberinto. Y la referencia al jardín de senderos que se bifurcan es directo. Y en el sueño, en el mundo de los sueños, en el reino, ¿no?, de los sueños de Satman, que es el reino donde Satman está, donde el núcleo mismo de la creación de los sueños, de todas las criaturas vivas, hay una biblioteca. Y es una biblioteca eterna, porque es la biblioteca de los libros soñados, de los libros no escritos. Todo poeta, todo escritor, toda persona común tiene en su mente libros que solamente ha visitado en sueños. Y esos sueños, esos libros, esos volúmenes, están en esta biblioteca que es eterna, gigante y cambiante, que aparece ahí. Vamos a encontrar después, hay múltiples personajes. Aparece Chesterton, hay un cuento muy lindo con Lord Byron. Comienzan a aparecer escritores y personajes de literatura que van a poblar todo el universo narrativo de Satman. Aparecen Caín y Abel como el primer relato, porque son personajes de ficción. Es el primer relato, ¿no? El del hermano, el primer relato de homicidio, ¿no? Y los tipos tienen ahí su lugar preponderante en el mundo de los sueños. Entonces es una obra plagada de literatura que desprende, lleno de las literaturas y de las mitologías del mundo. Aparece literatura japonesa, literatura nórdica, literatura romana, literatura griega, literatura egipcia. Aparecen todas las literaturas del mundo occidental y todas las mitologías que se intercruzan. Y es en realidad eso, creo yo, un gran canto, un profundo canto de amor a la literatura. Las referencias de intertextualidad parecen infinitas. Absolutamente. Y lo que a mí me pasa y queda muy claro, sobre todo cuando ves la serie, que encima, como vos decís, es un impacto a la retina, porque está tan bien hecha, que yo me acuerdo cuando empezás a ver ya el inicio del primer capítulo, que yo hice así. Yo estaba así y como sentí como un viento en la cara. Es que esta oda a la literatura, ¿no?, tan estética, tan sentimental, tan emocional, volvemos a lo mismo. No deja de ser una enseñanza emocional y ética y crítica también. Es profundamente, porque es lo que le ocurre al personaje principal. Le ocurre, o sea, es secuestrado, te lo cuentan en el primer capítulo, ¿no?
lo secuestran durante 70 años y después cuando sale ya no es el mismo. Tal cual. Y por ahí en el cómic por ahí es un poco más difícil porque tenés todos los arcos argumentales y qué sé yo, pero en la serie por ahí queda mucho más claro, porque el capítulo de muerte en la serie, que es redondito, uno se queda con algo bastante profundo y muy claro. Uh-huh. Es como va directo, así como una flecha, y ahí decís, bueno, como que sentís que hay una pieza adentro tuyo como que encajó, ¿viste? Y decís, ok. Me hizo acordar mucho a la charla entre la muerte y Kush en la saga del venado. O sea, tal cual. ¿No? Hay una cosa ahí de Liana Bodoc. Sí, tenés razón. ¿No? Creo que es en el tomo 2, en los días de la sombra. Los días de la sombra, que tienen este La diálogo saga de los bellísimo. confines, sí. La misma concepción acerca de la muerte, ¿no? Y del tránsito en la vida. Es un tipo muy sabio en el Gaiman. Muy, pero muy interesante. Y otra cosa que queda mucho mejor en la serie que en el cómic. Está muy bien hecho ese capítulo. Está muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Y fue un escritor, yo a Sandman lo leí mientras iba saliendo. Pues tengo 40 años, así que... lo fui consumiendo, digamos, en formato de revistitas. Lo esperábamos y lo comprábamos en las comiquerías cuando éramos pibes en La Plata. Estábamos estudiando allá con unos amigos y esperábamos y consumíamos cualquier cosa que Gaiman sacara. Y tenía como... ya había algo con respecto a lo que... las portadas de Sandman estaban hechas por Dave McKean, ¿no? Que es un realizador maravilloso. Le hizo todas las portadas a lo largo de todos los años de Sandman. Y siempre las portadas en el cómic es una pregunta que el cómic responde. Entonces, no sé, en una portada de Batman o de Superman está Lex Luthor sosteniendo una kriptonita verde, ¿no? Y está Superman así como... Entonces, bueno, vos ya sabés cómo Lex Luthor consigue eso y está a punto de derrotar a Superman. Es lo que te va a contar el cómic. La portada funciona como una pregunta al lector, ¿no? Al lector de cómic clásico. Entonces vos veías la portada, era un gancho, es un gancho, la portada funciona como un gancho narrativo al lector. Entonces vos querías ir a buscar la respuesta de eso. Las portadas de Dave McKean parecían arte estrafalario moderno. Eran superposición de imágenes caóticas que no te decían nada acerca de la trama. Con lo cual vos ya estabas atestiguando de que ese cómic no era un cómic más, era otra cosa. No es un cómic, amigo, esto es otra cosa. O tiene la potencialidad de ser otra cosa. El formato es el mismo. Lo que te vas a encontrar adentro no lo es. Y era claro, estábamos leyendo literatura. No en dibujitos, pero era literatura de muchísimo nivel. De una complejidad gigantesca. Así que nada, lean Sandman. Absolutamente. Vean la serie, pero sobre todo leanlo. Aprovechan las nuevas ediciones, que están muy bien. Están muy bellas, muy bellas, muy bellas. Tiene esta cosa en el Gaiman, además un ser del bien. Viste, la vez pasada contaba esta anécdota en la cual el tipo se mete, como viaja mucho, viaja todo el tiempo, se mete en las librerías de los aeropuertos, agarra sus libros y los firma, y los guarda en los anaqueles. Entonces vos por ahí de casualidad andás de paso entre un aeropuerto en Turquía, y entras ahí, te compras un libro de Neil Gaiman, porque estás apurado, porque tenés 14 horas de viaje, entonces te llevas American Gods, te lo llevas, lo abrís ahí, y aparece firmado por Neil Gaiman. Siempre se mete un ratito en una librería, firma rápidamente, no dice cuáles son, no hace algarabía de la cuestión, es un acto de amor profundo hacia el lector que el tipo tiene, y por ahí te llevas y te agencias un libro firmado por él, completamente azaroso. Es un divino. Es un bonito. Es un divino el amigo. ¿Qué otros trajiste? Bueno, otro que traía también, hablando de las transformaciones. Este libro es también un bestseller hermoso en Francia,
después se replicó en varias partes del mundo. Tiene una película francesa que se llama El erizo, y el libro que estoy hablando es de Muriel Barbery, que se llama La elegancia del erizo. Un libro muy recomendado en su momento, ¿no? Sí, ahora la autora siguió escribiendo otros libros, pero no pudo igualar el éxito de este libro. Yo me acuerdo que fue una campaña importante, estaban todos leyéndolo, Sí. hablando maravillas. Es un libro muy, muy, muy bonito, que yo siempre recomiendo muchísimo. Acá tengo que hacer un pequeño spoiler chiquitito, como para que entre en la mística de lo que estamos contando, si no, no se entiende por qué lo traje. Esta historia está ambientada en París, en un edificio burgués, donde se van a empezar a relacionar dos personas. Una es una chica que se llama Paloma, que viene de una familia burguesa, disfuncional. Ella tiene 8 años y tiene una inteligencia mayor de la que tiene su edad. Y en el momento en que inicia esta historia, ella ha decidido suicidarse. Por otro lado, tenemos a la portera del edificio, una señora común, a la que nadie registra, obviamente, propio de las clases burguesas y altas, pero ella tiene un secreto. Cuando nadie la ve, cuando termina su jornada, va hacia el fondo de su casa, tiene una especie de puerta trampa, y detrás de esa puerta trampa hay una biblioteca llena de libros, y ella se esconde a leer. Estas dos personas se van a relacionar con la llegada de un vecino que va a empezar a vivir en uno de los pisos de ese edificio, que es un señor japonés, que a ambas les va a enseñar la importancia de la amistad, la importancia del arte, y sobre todo las va a acercar para demostrarles que ellas dos tienen mucho en común. Es un libro, por supuesto, que es muy, muy conmovedor y que también está muy bien escrito, y que están alternadas las voces de cada una de ellas. Por un lado la de la portera y por un lado la de la chica. Obviamente el personaje y la voz narrativa que se lleva los aplausos es el de la portera, digamos, porque la verdad que su situación y lo que tiene que vivir como entendiendo que no tiene derechos a vivir y a ser culta o cultivada a tal punto de que tiene que esconder, ¿no?, sus propios placeres. Y aparte esta doble vida, ¿no?, que lleva con su amor por los libros escondidos, ¿no? La verdad que es maravillosa. Y aparte demuestra eso, ¿no?, porque vamos a tener 3 personas sensibles al arte, ¿no?, este vecino japonés, esta niña y esta mujer, y vemos cómo el arte y la fascinación, ya sea por el cine, por la cultura japonesa y por la literatura, atraviesan a estas 3 personas, y que nos demuestra que el arte puede salvar vidas. Perfecto. Es hermoso. La elegancia del erizo. Y tenés uno más, veo. Y tengo uno más. Ahora que estábamos hablando de, cuando hablábamos de La sombra del viento, de volver a la novela folletinesca, Sí. de revivir lo que era el siglo XIX, Inglaterra también quiso hacer lo mismo, ¿no? Y sacó una novela que se llama El cuento número 13, que es de Diane Setterfield, que también está muy bien escrita. Este libro lo has leído, está Sí. manoseado. Aparte me lo tuve que comprar de nuevo porque me asaltaron cuando vivía en Buenos Aires, y yo me peleé con los ladrones. Creo que contaste una Sí. vez eso. Yo iba por la calle, me asaltaron y yo me empecé a pelear con los ladrones para que no me roben el libro, que me roben todo lo demás, pero el libro no. Y aparte si no seguro no lo iban No iban a leer. Bueno, ojalá que lo hayan leído. ¿Se llevaron el libro? Sí. Se lo llevaron, bueno, ojalá, que lo último que se pierde es la esperanza. Capaz que lo leyeron, le gustó. capaz. Capaz. Y capaz que lo llevó a reflexionar acerca de que ese estilo de vida no era el correcto y ahora
son libreros secretos. No, puede ser, ¿no? Pero ahí yo les decía, ¿lo vas a leer? Le decía yo. Y no me contestaba. No te contestaba. No, nada. Ojalá lo hayan leído. Ojalá. Pero bueno, me lo tuve que volver a comprar. Ese día era muy tarde. Aparte, lo que a mí me molestaba era que era muy tarde y yo no tenía posibilidad de comprarme otro. Y no existían los ebooks. O sea, mi problema era que yo no podía seguir leyendo. Claro. Si me robabas a las 2 de la tarde no había problema, Pues, claro, iba a la librería, claro. me compraba otro. Para que entiendan que es un libro por el que vale perder la vida, pelearse, o sea, porque a mí lo que me importaba enfrentar todos los peligros inimaginables, porque acá lo que a mí me importaba era seguir la historia, porque esta historia trata sobre una chica que es librera y... mira, ahí tenés, discúlpame, los peligros de leer. Te hacen enfrentarte a un grupo de ladrones en el medio de la calle para no perder la lectura. Pero sí, yo en mi vida me he peleado con gente, me he ido a las manos por los libros, con ladrones y gente que no es ladrona. Sí, porque seguramente te fuiste a las manos porque no te devolvían el libro. Por supuesto, claro. Yo me he terminado de hablar, he dejado de hablarle a la gente por libros, yo he hecho todo por libros. Era Gonzalo Zamora, es acá nos está operando, es el director de acá de Grupo FM, es muy fanático del Loco Bielsa. Ajá. Muy fanático de Bielsa. Y me contaba la vez pasada que le dicen al loco por eso, porque cuentan que el loco tipo te presta los libros, pero si no se los devolvés es capaz de cagar de trompada. O sea, que caía a los entrenamientos y una lluvia de palizas a... El loco le había prestado tal libro que hacía, no sé, 3 semanas no se lo devolvía, un demente. Pero yo lo apruebo. ¿Cómo aprobás al Loco Bielsa? Yo lo apruebo. Claro. Aprobamos a Bielsa. Absolutamente. Y invito a toda la gente a realizar una guerrilla popular y recuperar sus libros. Porque de eso también tenemos que hablar. En algún momento. ¿Sí? ¿Qué infierno particular espera a aquel que pide libros prestados y no los devuelve? Hay toda una corriente igual. Yo no soy de esa corriente, pero hay toda una corriente, ya me lo han dicho en varias oportunidades otro tipo de lectores, que lo único que vale la pena, o que lo único que vale robar, son libros. Yo estoy completamente en contra. Igual yo estoy a favor de la gente que roba libros en bibliotecas. En bibliotecas. En librerías. En librerías, está bien, pero es otra cosa, no es robarle a otro lector. No, igual tengo la sensación del que el que te va a robar un libro ya sabe que te lo va a robar en el momento, el que no te lo va a devolver. Digo. Claro, que cuando te lo pide. Ya lo sabe desde el momento que lo está haciendo. Está bien. Es muy arteano, ¿no? También esta idea de ser el lector que roba libros como apropiación cultural, ¿no? En el caso de que no se pueda comprar el libro. Pero para mí te lo tiene que decir. O sea, porque en realidad no te lo pide. Anda a robar a la librería. Es que en realidad no te lo pide prestado. 5.000 pesos me salió el libro y me robaste. Pero fíjate que no, es uno. Devolvímelo. Es uno el que se lo ofrece generalmente. Claro, sí. Entonces, la persona tiene que tener la suficiente honestidad literaria de decirte, no, si después me va a costar devolvértelo, o no lo voy a leer ahora, o alguna cosa advirtiéndote de que acá hay un peligro. Y después está en uno decir, bueno, estoy dispuesto a pasar por esa duda. Y además en el límite de la amistad, pues si me robas un libro, bueno, si somos amigos voy a tu casa y te lo saco. Pero es todo un tema. Es todo un tema de ética puntual. Entonces podemos decir que está bien robar en librerías, sobre todo en cadenas grandes, enormes, que no van a sentir tal vez la falta en términos económicos de un volumen. Pero no le robes a otro lector, no robes en bibliotecas de barrio, tampoco en bibliotecas de colegio. No, solo cumple un rol social, está bueno ver el libro. Solo en librerías hegemónicas. Exactamente. En las chiquititas no. En las chiquitas tampoco. Es más, si quieren nos avisan y vamos juntos. Nos organizamos. Bueno, estamos llegando al final de este maravilloso episodio. Ha sido un placer charlarlo con vos, José. Hemos recomendado libros, hablado acerca de la figura del lector. Espero que se hayan podido sentir representados un poco, tal vez, a que nuestros amigos que nos siguen y nos escuchan en redes sociales,
Quiero dar muchísimas gracias a Pablo Nardi, que nos tiró esos puntapiés maravillosos sobre Walter Benjamin Borges y... El Roland Barthes. Roland Barthes, gran lector. De Roland ya hemos hablado. ¿Cuál habías? Del Fragmento de un discurso amoroso. Fragmento de un discurso amoroso. Habías reseñado la vez pasada. También volvemos a recomendarlo muchísimo. ¿Redes sociales? Tenemos que decir las redes sociales. Vamos a empezar por las personales. Primero, tenemos a... ¿Querés que diga la tuya personal sí, o solo no, por favor, decilas todas vos. Yo me olvido de los .com, los .ar, bueno. Soy un desastre. Gonzalo me mira y del otro lado me pone cara. Fede tiene, como es así de bonito, tiene 2 perfiles. Tiene el personal, que es Fede Marcel, que ahí tiene contenido erótico y después pueden pasar a su... Es cierto, tengo OnlyFans. A su OnlyFans. Recuerden, es Fede Marcel el personal. Y después, para contenido literario, pueden ir a De Jardines Ajenos, así todo junto. El mío es, yo tengo solo el literario, aunque me he hecho con cosas muy interesantes. Sí, tengo de todo. Te pones unas nudes ahí. Sí, tengo nudes también. Tenés nudes ahí con libros. Sí, ay, qué lindo. Sí, pueden ver fotos de pies también. También, es una cosa media fetichista, tarantinesca. Siempre fetichismo a full y acepto sugerencias. Los seguidores pueden pedir tipos de fotos y yo pongo. Tenemos Libros en el Fin del Mundo, todo junto, así, y en el canal de YouTube también es así. Así que lo buscan como Libros en el Fin del Mundo, todo junto. Para seguir a las redes de la radio tienen que buscar en Instagram Groove FM OK, ¿no? En todas las redes, en Instagram, en Twitch también, en canal de YouTube también aparece así, y las plataformas también, Spotify también aparece igual, en Amazon también, en Apple, en todas las plataformas, todo espacio multiplataforma lo van a encontrar como Groove FM OK. Y después tienen página web que también tiene unos contenidos muy pero muy lindos, en este caso es groovefm.com.ar. Muy bien, Fede. ¿Viste? Perfecto. Casi como que ni se notó que me sopló. Así que bueno, así llegamos al final de este programa cuya temática no podía faltar. Teníamos que sentarnos a hablar libremente de lo que somos y compartir con ustedes un poco más de esta identidad que nos une a todos, que ser lector es algo que se milita todos los días, ser lector es una identidad. Y es algo inevitable también. Exactamente. ¿No? Nosotros no elegimos ser así, pero lo aceptamos, lo queremos y lo defendemos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Bibliófilos. Groove FM. Encontranos en groovefm.com.ar y en nuestra app. Groove FM, rítmicamente expansiva.